Muchísimas gracias a todos por venir a otra jornada más de estos viernes de diálogos del MDIS. La verdad es que bueno, pues estamos muy contentos de la respuesta que siempre tienen y bueno, hoy nos escapamos un poco del tema más tradicional que venimos realizando, que es bueno, pues hablar sobre todo de la Semana Santa y bueno, queríamos hacer una cosita un poco más especial en este museo y es hablar bueno, pues en relación con el Día de los Museos, que fue el día 18, el pasado domingo, lo hemos trasladado a este viernes y queríamos bueno, pues hablar de un tema propiamente museológico como es la tecnología, las nuevas tecnologías en los museos. Para ello, bueno, es un honor tener aquí a Celia López Castillo, que es graduada universitaria en Historia del Arte por la Universidad de Sevilla, aparte es máster en Investigación en Historia del Arte por la UNED, ha sido miembro del grupo de investigación Imagenan, corrígeme si digo las cosas mal, Arts and Media, Imagen Artística de Andalucía de la Facultad de Geografía y Historia de la Universidad de Sevilla, es actualmente miembro del grupo de investigación en Vanguardias, Últimas Tendencias y Patrimonio Artístico también de la Universidad de Sevilla. Está próxima ya a acabar, a leer su tesis doctoral, por eso la hemos traído ahora, porque si no ya después de que lea la tesis doctoral va a tener un caché ya que no podemos asumir, y entonces por eso la hemos traído antes de ello, su tesis, la evolución del arte digital, su vinculación con las nuevas tecnologías en la Universidad de Sevilla en colaboración con la Universidad de Granada. Ha impartido ponencias en congresos como el primer Congreso Internacional sobre Artes Digitales de la Universidad de Sevilla, en el Simposio Internacional sobre Artes y Diseño de la Universidad de Chile, de Arts and Society de la Universidad de Seúl, de Corea del Sur. Bueno, la del norte sería complicado, ¿verdad? Muy complicado. Sí. Congreso de Mujeres Creadoras de la Universidad de Sevilla, bueno, no quiero enrollarme, y sus publicaciones más recientes son, lo voy a decir en español, porque del ladrillo al bit, análisis de la arquitectura virtual en Second Life, en la plataforma Second Life, o el arte criptográfico circunda sobre nuestra sociedad tecnológica. Como ven, pues toda la investigación que Celia realiza está en la vanguardia de la tecnología y de la investigación en historia del arte, en arte digital, y por eso consideramos que era muy apropiado para un día de los museos, como fue el pasado domingo, que lo hemos trasladado a hoy, que viniera y nos impartiera esta conferencia. Actualmente también, bueno, pues investiga, aparte de su investigación, trabaja en aspectos de diseño gráfico, de marketing digital, como ha sido la jefa de comunicación en Tarragona, de Tarraco como Patrimonio de la Humanidad, y es colaboradora y divulgadora. Tan importante hoy en redes sociales la divulgación y la importancia de que gente, lógicamente, quien divulgue y quien exponga el patrimonio en redes sociales y en nuevos canales de comunicación sea gente con un conocimiento científico y no, bueno, pues con todo el respeto, pues gente que igual no tiene un bagaje, digamos, pues un bagaje detrás que le respalde y que asiente sus conocimientos. Ella es una de las colaboradoras de una de las páginas más conocidas de España, que es la Cámara del Arte, que tiene miles y miles de seguidores, y bueno, realiza entrevistas también a artistas contemporáneos como Javier Arnés, uno de los pues más conocidos artistas criptográficos, María Mejía, Nacho Riesco. Y bueno, pues nada, yo estoy encantadísimo de que Celia esté aquí con nosotros y que sobre todo comparta su conocimiento, su pasión sobre el arte digital a todos vosotros, que os agradezco nuevamente que hayáis venido esta tarde. Vamos, por mi parte todo un placer y me ha dejado súper bien, ¿eh? Ahora ve cómo remontamos. Pues nada, lo dicho. Hoy quiero hablaros un poquito sobre el tema de la inteligencia artificial dentro de los museos, tanto nacionales como internacionales, ¿vale? Vamos a ir viendo sobre todo diferentes ejemplos y sobre todo, al principio os quiero dejar constancia que la inteligencia artificial está revolucionando los museos.
tanto nacionalmente, como hemos dicho, como internacionalmente. Pero ¿está ayudando realmente dentro de los museos de manera práctica? Vamos a intentar responder a esa pregunta y sobre todo quiero saber vuestra opinión al final de esta ponencia, ¿vale? En un principio está mejorando la conservación, la restauración y la accesibilidad al patrimonio dentro de los museos y para que la sociedad pueda disfrutarlo de manera más plena y correcta, que es lo importante. En España hay proyectos como la restauración digital del Museo de San Isidro de León. Vamos a hablar de ejemplos de aquí, ¿vale?, de este territorio, para tenerlos ahí enganchados desde el principio. Y mientras, a nivel internacional, vemos instituciones como el Louvre, vamos a ver también proyectos del Vaticano, y que han integrado la inteligencia artificial para visitas virtuales y sobre todo para hacer análisis automatizados desde el principio, hacer restauraciones para obras. Esos casos creo que os van a gustar bastante, de hecho, desde el principio. Este avance va a redefinir, como ya estamos viendo, la experiencia museística. A lo mejor no nos damos cuenta de manera tan directa actualmente, pero dentro de unos años me recordaréis y diréis, oye, pues puede que tuvieras razón. Al menos eso espero. Y obviamente la cultura se está potenciando para que la sociedad conecte de manera más directa. Y yo creo que eso es súper importante, para que la cultura penetre bien en las mentes de todos nosotros. Pero, Celia, un momentito. Sí. Yo quería ver en la lo hemos hablado, vale, en la anterior, cómo es la portada, qué has querido reflejar en la portada. Porque, sobre todo, y como veréis, la voy a interrumpir, porque me ha dicho que la interrumpa, sí, porque queremos que sea una charla dinámica en la que vosotros también vais a intervenir, bueno, al que le toque la China, pues en tu taller práctico. Intervenir y para hacer algún taller práctico y demás. Vale. Yo le llamo las manitas tecnológicas. Las manitas tecnológicas. Las manitas tecnológicas que van a estar dentro de nuestros museos. En algunos asiáticos, bueno, ya tienen algunos robots, ¿no?, que pueden recordarnos esas manitas tecnológicas. Y aquí irán llegando próximamente. Puede que por eso lo he puesto, ¿no?, que estamos rozando ese carácter de tecnología cada vez de manera más evidente, ¿vale? Y por lo demás, pues nada, la inteligencia artificial, como he dicho, integración en los museos, tenemos el icono en la parte de arriba y con la conexión de la Universidad de Granada y de nuestro museo de aquí, ¿vale? Bien. ¿Ya me da permiso? Sí, sí. Vamos a seguir. Vale. Vamos a empezar dejando claro desde el principio, porque a lo mejor muchos de vosotros no lo sabéis, qué es la inteligencia artificial. De manera muy simple, muy directa, para que lo comprendáis desde el principio. Y sobre todo, cómo se está integrando en los museos, porque aquí estamos por el Día de los Museos. Cómo podemos utilizarla dentro de la restauración digital, dentro de la reconstrucción predictiva, que es lo que más está ayudando, ¿vale?, a los restauradores. Y vamos a ver, sobre todo lo más interesante, son los casos prácticos, porque vamos a ver las evidencias, cómo se está trabajando actualmente, ¿vale? Traigo proyectos del año de 2024, incluso algunos de 2025, ¿vale? Y importante también cómo se va a proyectar en el futuro tecnológico, porque es importante que esté todo conectado con cabeza, sobre todo, con la ética social y que sea seguro, porque al final son museos y hay patrimonio que hay que saber salvaguardarlo. Desde el mismo momento en que murió el Papa, la sede vacante, los cardenales que se quedan al mando, se han puesto manos a la obra a preparar el proceso por el que se va a elegir a su sucesor. Ese proceso vale. Está a punto de... En este ejemplo vamos a ver cómo la inteligencia artificial ya está en nuestras noticias a diario. Y esto ha sucedido hace muy poquito. Desde la plaza de San Pedro, el fallecimiento de Francisco. Estado más pequeño del mundo, apenas medio kilómetro cuadrado. Se genera una reconstrucción digital. Y es el lugar donde se asienta la Santa Sede y el Papa, que es el obispo de Roma. Él es el jefe de la Iglesia Católica, es la rama principal del cristianismo, con unos 1.400 millones de creyentes en todo el mundo. Eso es casi una quinta parte de la humanidad. Y todo funciona aquí como una monarquía electiva. Pero antes de contarles más detalles, quiero que se fijen en algo, en ese humo negro que sale de esa chimenea. Significa que el cónclave ya está en marcha, ha habido una primera votación. Pero no se impacienten, ese humo negro, eso significa que todavía no hay acuerdo. Como vemos, el presentador está dentro del Vaticano de manera virtualizada, ¿vale?
la accesibilidad que tenemos ya al arte, sin estar allí presente. Estamos en la Capilla Sixtina, donde todo se va a decidir en un proceso que ha sufrido algunas modificaciones en los últimos 900 años. Esta es una de las grandes joyas del arte occidental, con esa bóveda fantástica que están viendo pintada por Miguel Ángel en el siglo XVI. Bajo esta bóveda, los cardenales, los príncipes de la Iglesia, por debajo del rey, que es el Papa, van a elegir al nuevo sucesor de San Pedro. Se agruparán en estas mesas que se van a instalar. Entonces, son elementos que no hay en la realidad para poder explicarlo. Aquí solo participan los cardenales que tienen menos de 80 años, son algo más de un centenar. Uno de ellos será el nuevo Papa. Todo lo que pasa aquí es altamente secreto. Después de una misa en San Pedro, después de la reunión de las congregaciones y después de invocar al Espíritu Santo, los cardenales juran sobre los evangelios que cumplirán las normas y preservarán la confidencialidad. En ese momento el maestro de ceremonias ordenará la salida de la sala de todo aquel que no tenga que ver con la votación. Los cardenales estarán aislados en la capilla, vivirán en una residencia cercana, en la casa de Santa Marta, y todos tendrán una papeleta como esta. Aquí tienen que escribir un nombre y no pueden votarse a sí mismos. El primer día habrá una única votación, pero a partir de entonces serán 4 por jornada, 2 por la mañana y 2 por la tarde, hasta que un candidato obtenga 2/3 de los votos. Cada vez que se vota, las papeletas se queman en estas estufas que van a ver. Ahora se utilizan productos químicos, pero antiguamente, para indicar que todavía no había acuerdo, se mezclaba con paja mojada para que el humo fuera negro. En caso de acuerdo, las papeletas se mezclaban con paja seca para que ese humo fuera blanco. Es la llamada fumata blanca. Es igual, esa estructura no está dentro, lo que pasa es que que sigan las deliberaciones. Lo normal es que el proceso dure 2, 3, 4 días, aunque también es cierto que ha habido cónclaves que han llegado a durar incluso meses. Durará hasta que llegue esta señal. El humo blanco marca el final, es la indicación de que ya hay un nuevo jefe de la Iglesia Católica y que todo está listo para anunciarlo al mundo. Ocurrirá en este balcón. Aquí se revelará finalmente su identidad. Es el balcón de la Basílica de San Pedro. Es el momento más esperado, cuando el cardenal se asoma para anunciar que ya hay un nuevo Papa, con una frase que llegará al último rincón de la tierra. Minutos después, el nuevo jefe de la Iglesia Católica estará aquí para dar la bendición Urbi et Orbi a todos los católicos. Miles de personas allí abajo en la plaza estallarán de alegría y millones lo seguirán por radio y televisión en todo el mundo. Una nueva etapa habrá comenzado. Bueno, pues yo creo que cuando vimos Esther y yo este vídeo, tuvimos bueno, pues ya en Sevilla y en León, quedamos los dos bastante sorprendidos, ¿no? Cuando estaba Celia preparando la conferencia y dijimos que eran esos momentos también de tantas noticias desde Roma, pero que podría aplicarse perfectamente a la charla, ¿no? A la conferencia, y la verdad que es una auténtica pues demostración de la potencia que puede tener la inteligencia artificial, situando a la gente en entornos monumentales, en entornos artísticos, y que claro, pues pueden ser aplicados de una manera pues muy clara a los museos. Entonces, bueno, pues sí que nos dos quedamos sorprendidos por la potencia del vídeo y que abre unas posibilidades enormes en cuanto a bueno, la aplicación pues, desde monumentos, desde museos y demás, ¿verdad? Sí, exactamente. Y de hecho, con estas imágenes lo quería reconectar porque al final ya vemos que aquí hay elementos, principalmente de inteligencia artificial, para poder hacer las reconstrucciones digitales, los montajes visuales, al final mucho trabajo que hay detrás. Y quería comentar que, bueno, desde 1950, Alan Turing era el que empezó la creación de la inteligencia artificial a lo largo de los años 60, los años 70, fue evolucionando la técnica hasta que ya en el año 1990, empezó a introducirse esta tecnología de inteligencia artificial, que es una herramienta más, con el arte, potenciando al final la propia creatividad unida, como hemos comentado, a una tecnología diferente, ¿vale? Que ha ido evolucionando, se ha ido integrando en nuestra sociedad de manera, como vemos hasta este punto, bastante evidente, ¿no? También quería comentar
que desde el principio ellos querían que la inteligencia artificial fuera una máquina que pudiera pensar. Eso es lo que es, una máquina que puede pensar. Al final nosotros le damos información para que ella se pueda nutrir y a partir de ello va evolucionando y va generando respuestas que a nosotros nos va ayudando en el día a día, ¿vale? Quiero que se quedéis con eso porque al final es uno de los puntos más importantes para poder conectar con qué es la inteligencia artificial, que solamente, bueno, está ahí para resolver problemas, ¿vale? Siempre, como hemos dicho, con supervisión. Es una herramienta más. Por ejemplo, cuando vosotros introducís una aplicación de música, por ejemplo Spotify, os sale esta playlist os puede gustar, esta lista de música os puede gustar. Eso ha potenciado también la inteligencia artificial que te ha estudiado a ti para saber tus gustos. O sea que ya está introducida, como hemos dicho, es otro ejemplo más de cómo está introducida en nuestro día a día. Pero bueno, volviendo a cómo se utiliza la inteligencia artificial dentro de los museos, vamos a ir específicamente al tema de las restauraciones. Puede ayudar a analizar la composición química de los pigmentos, a detectar microfisuras, que el propio ojo humano no es capaz de visualizarla, ¿vale? Entonces nos puede ayudar a la hora de potenciar el poder solventarlo o hacer simplemente una reconstrucción digitalizada o virtual para no dañar al patrimonio. Eso es muy importante, ¿vale? Sin necesidad, lo dicho, de intervención directa. Además, los modelos de aprendizaje automático procesan esas imágenes y aprenden, y a la misma vez la procesan en alta resolución, revelando los daños que no percibe el humano, y los restauradores, a partir de esto, pueden diseñar unas estrategias de conservación. ¿Cómo vamos a utilizar toda esta información para poder conservar de manera precisa y adaptada a cada pieza, a cada obra? Porque cada obra es única, para preservarla con todos sus detalles y de manera exacta, sin precedentes, ¿vale? Nos puede ayudar. Y bueno, vemos ejemplos prácticos en el Museo del Louvre, en París, en Nueva York, en el MoMA, en el Museo Nacional del Prado, en Madrid, y bueno, también hay que mirar casos internacionales como en China, en Corea, Japón, ¿vale? Y nos va a ayudar sobre todo, como hemos comentado, a la restauración y a la interpretación de datos. Ay, espérate que me pasó. Ahí, perfecto. Esto lo vamos a pasar de manera rápida para que veáis la primera obra que creó la inteligencia artificial, ¿vale? Le introdujeron información del estilo clásico, de diferentes retratos, y a partir de aquí, en el año 2018, generó su propio retrato, ¿vale? No es perfecto, pero es su primer retrato. Vale, aquí vemos un cambio notable. Vale, pues esta obra fue realizada por Jason en el año 2022 y, de hecho, ganó el premio de pintura digital de la Feria de Arte de Colorado. Vale, él lo que hizo es realizar un diseño previo y fue preguntándole a la inteligencia artificial cómo podría ir mejorando ciertas zonas. De esta forma, humano y máquina, esta herramienta tecnológica, estaban trabajando en conjunto y ganó el premio. Luego se enteraron después de toda esta polémica, pero el premio se lo llevó y lo aceptaron sin ningún problema. Claro, hay que tener problemas, porque esto ha sucedido hace poco. Al final, si tú estudias con imágenes a la IA, la inteligencia artificial, tienes que pedir permiso, a los artistas para que ellos estén de acuerdo, ¿vale? Entonces hay que saber llegar hasta qué punto. Esto ha pasado hace poquito, no sé si habréis visto, creo que bastante, a lo mejor en redes sociales, imágenes realizadas a través de ChatGPT, emulando la estética de Estudio Ghibli, y claro, han presentado una demanda porque los derechos de autor, ojo, ojo, cuidado. Además que un 30% es idéntico, obviamente, a su estética y está ahora mismo en juicio a ver cómo lo resuelven. Por eso hay que saber
¿Hasta qué punto? Bien, ¿es fiable entonces la inteligencia artificial dentro de la restauración artística? Sí, pero con supervisión. Esa es la respuesta rápida. Al final es una herramienta más que se tiene que nutrir del conocimiento que le da el experto, pero no siempre va a ser exacta. Por eso siempre tienen que estar pendientes de que lo haga de manera correcta, ¿vale? Es cierto que, bueno, técnicas como inpainting, que se realizan en restauraciones, se va a proyectar también a partir de la restauración artística, ahora lo comentaré un poco más adelante con casos prácticos, y vamos a ver que hace reconstrucciones visualmente que son muy potentes, muy fieles a la realidad, y hay otros que dices, pues mira, no, esto no encaja, sobre todo en los retratos. En los retratos todavía lo hace horrible, pero bueno, está avanzando poquito a poco. Parece que se me ha olvidado comentar. Por abajo tenéis correo electrónico, también Instagram, para lo que queráis, me tenéis por ahí, y para saber más información sobre este tema. Bien, entonces llegamos a una parte de diagnóstico, de los datos, de la pieza artística. Y vemos que tenemos unos modelos de aprendizaje que al final la inteligencia artificial de manera automática va analizando esas imágenes porque tiene toda esa información que el experto le ha aportado para detectar esos daños que hemos dicho, que al final puede ser invisible para los humanos, y va facilitando las estrategias de conservación, uno, por la composición química de los pigmentos, para detectar esas microfisuras, y sobre todo el aprendizaje automático. Cada vez va a ser más listo, cada vez le damos más información. Ay, me he equivocado en esto, no pasa nada, se solventa, vamos a seguir aprendiendo. Y a partir de ahí pues, surgen distintas estrategias de conservación. Esta es la empresa de Factum Art, está ahora en los desposorios de la Virgen de Rafael Sanzio, de 1504, y vamos viendo cómo al final con elementos de cámaras muy potentes van haciendo una radiografía y de esta forma la van escaneando y van viendo las microfisuras que tienen en diferentes capas de los pigmentos de la pintura, para decir, pues por aquí hace falta restaurar, pues aquí hay que hacer una restauración preventiva lo antes posible. De esta forma el proceso va más acelerado y si hay algún problema con la obra que se puede solventar antes, pues mucho mejor, porque hay piezas que eso ayuda muchísimo. Lo cierto es que así es como se aplica en la actualidad. Son proyectos al final que se están realizando actualmente como herramienta de diagnóstico, de análisis y sobre todo, como hemos visto antes, son escáneres de alta resolución para ver esas microfisuras y ver cómo está deteriorado. Luego el tema de la reconstrucción digital es la segunda fase, porque si no se puede restaurar, pues vamos a hacer una reconstrucción digital si se puede y si tiene información de la pieza. Si no, cuidado que se puede hacer un falso histórico, ¿vale? Eso no, porque al final estás afectando al patrimonio. Estás mintiendo a la sociedad de cómo sería y a lo mejor no era así. A la misma vez, la técnica de inpainting se utiliza en la restauración tradicional, que al final es restaurar áreas que están dañadas, que se han perdido, los pigmentos, y dicen, pues vamos a hacer una restauración de inpainting digitalmente. Vamos a ver cómo quedaría, supuestamente, en la realidad, y a partir de ahí decidimos si lo vamos a hacer de esa forma, de otra manera o solamente de manera digital. De esta forma nos ayuda a trazar y ver que algunas lagunas empiezan a coger respuesta y que las pinturas a lo mejor no necesitan una intervención física, porque es que a lo mejor si no puedes estropearla. O sea, hay que tener mucho cuidado con eso. A la misma vez, todo esto optimiza la conservación, como hemos comentado, y la accesibilidad a las piezas. Porque si hacemos la creación de réplicas digitales en modelos de 3D, pues esto fomenta que la sociedad, parte de la sociedad que a lo mejor no iba antes a los museos, ya sí quiere acudir, porque al final son eventos más visuales, incluso los más pequeños, pues sí les interesaría hacer talleres de manera más visual y conectando mejor con todos estos proyectos tan novedosos que al final están conectados al patrimonio cultural. Vamos a ir viendo ejemplos prácticos. Esto es un poco más teórico para que sepáis por dónde van más o menos los tiros de lo que vamos a ir viendo. Y al final, como hemos dicho, se puede utilizar de muchas maneras dentro de la restauración digital y sobre todo las medidas preventivas dentro de los espacios museísticos, ¿vale? Que eso es lo que más nos importa. Seguimos con la pregunta. ¿Puede ayudar? ¿La inteligencia artificial puede ayudar al arte?
En este caso parece que sí. Este edificio es de California y parece ser que en el siglo XIX hubo un terremoto y el problema es que estaba tan deteriorada, los pigmentos estaban que no se podía arreglar en un principio y dijeron, pues vamos a hacer un estudio, vamos a hacer un escáner en 3D de toda la parte interna y vamos a ver en qué condiciones están tanto los colores como las texturas, y de esta forma pues hicieron los restauradores para detectar esas microfisuras, la degradación de los pigmentos y realizar una restauración preventiva efectiva, ¿vale? A través del Instituto de Conservación, a través del sistema de visión en 3D. Por internet podemos ver la ficha técnica y empezó la creación en 2008-2009. Parece ser que a día de hoy están haciendo algunos encuadres todavía con los pigmentos a la hora de restaurar. Hay otras zonas que no se va a poder restaurar, entonces están cuadrando a ver si van a hacer una proyección visual directamente dentro del edificio. Bien, vemos aquí la Gioconda. Podéis ver algo raro, porque vamos, la Gioconda de Leonardo da Vinci no estamos acostumbrados a ver su paisaje de manera extendida, ¿verdad? No estamos acostumbrados. De hecho, lo primero que hay que decir y que hay que añadir es que todo lo de alrededor lo ha añadido la inteligencia artificial, ¿vale? Lo ha recreado la inteligencia artificial, dándole información de la obra y diciendo, pues mira, el paisaje de la manera de alrededor puede ser así. ¿Pero por qué? Porque tiene información. ¿Puede ser así? Puede o no puede, ¿vale? Cuanta más información tenga, lo va a recrear de manera más óptima. Eso sí, ellos siguen utilizando la inteligencia artificial. El Museo del Louvre, a día de hoy, hace estudios que están respaldados por los expertos y ayudados por las herramientas de inteligencia artificial. ¿Para qué? Para ver el estado actual de la obra. Cómo está el pigmento, cómo están las texturas, si hay microfisuras que se tienen que solventar más adelante. Y de esta forma nos está ayudando a que la Gioconda se quede con nosotros de manera óptima muchos años más. Bien, vemos el rostro también de la Gioconda en movimiento. Samsung, no sé si lo sabéis, los últimos teléfonos de Samsung está introducida la inteligencia artificial, ¿vale? El Samsung S24 Ultra y el 25. Podemos ir perfectamente por un museo con la aplicación de Samsung y se van a mover los rostros, ¿vale? Cogen animación y esto ha empezado este año. A ver con qué nos sorprende más adelante. Bien, seguimos con el primer taller. Bueno, pues ahora sí que vamos a introducir el primer taller, ¿no? Ahora vais a hablar un poquito vosotros. Celia nos va a indicar un poquito cómo hacer el primer taller, a ver cómo interactuamos un poco con las obras y bueno, no sé si hay alguna pregunta, alguna cuestión al respecto de la primera parte que ha sido más teórica, nos ha fijado un poco las bases de lo que es la inteligencia artificial, pero yo creo que a partir de ahora empieza lo bueno. Empieza lo chulo. Empieza lo bueno. Mira, el Día de los Museos oficialmente fue el 18 de mayo, como ya lo sabemos. Pues yo realicé unas pruebas por inteligencia artificial, por dos chats de búsqueda, que fueron ChatGPT y Copilot. No sé, ¿habéis utilizado alguna vez algunas de las dos? ChatGPT. ¿Sí? Vale. Copilot. Estupendo. Lo normal es que se conozcáis sobre todo ChatGPT. ¿Vale? Lo primero que quiero preguntar, ¿cuál creéis que ha realizado ChatGPT? Bueno, a ver si alguien nos responde. De estas tres, no sé, a ver, un aventurero. A ver. ¿Cuál? ¿Esta? Muy bien, genial. A la primera. Esta la ha creado ChatGPT y las otras dos, Copilot. ¿Vale? Personalmente, ChatGPT tiene un estilo como más técnico, ¿vale? No sé si estáis de acuerdo conmigo, y Copilot tiene un toque más artístico, quizás. Le da esa bruma más artística, pero bueno, eso cada uno de los dos, ¿vale? Pero a mí me gusta más acostumbrar a ChatGPT, ¿verdad? Sí.
Es por eso. Vale, pues... dime. ¿Has utilizado qué fondos? Excel, el de ChatGPT, me ha dado como resultado el texto que yo le he introducido, ¿Y tú la dinámica, qué introduciste? el texto que vamos a introducir nosotros. Vale. Lo que pasa es que yo traigo un texto base y que vosotros vais diciendo diferentes palabras y a ver qué va creando. Vale. Yo puse mis palabras y creo esto. Pero claro, como era el día de los museos, el día 18, digo, os llevo esto. Bien, pues vamos a abrir por aquí ChatGPT y por aquí Copilot. Y vamos a meterle el texto de la línea narrativa y la última parte la vais a añadir vosotros. A ver cómo lo llevo. Bueno, mientras Iván, coméntame, ¿cómo lo veis todo? No, que comente la gente que a ver Comentadme mientras. A ver lo que sale. La inteligencia artificial se introduce entre las paredes y el patio. Y el patio. A ver, abovedado. Iríamos rápido, pero del museo diocesano. Ah, que era este museo, esa era la pregunta que te hacía yo. Exacto. ¿La reconocí la bóveda, quizás? Santa de León. Vale. Y aquí es donde empieza la magia. Recrea una imagen donde ambas realidades se integren, teniendo en cuenta... Esto se llama prompt, ¿no? Sí, exactamente, prompt. Esto se llama prompt. Teniendo en cuenta que debes añadir... Ahí se ríen. Ha sido bueno el chiste, ¿eh? Vale, aquí es donde yo quiero que vosotros me digáis qué vamos a añadir. Teniendo en cuenta que debes añadir. Venga, alguien que... A ver, alguien valiente, espero. Venga. Venga. Algo que añadir. A los del fondo sur, venga, que digan algo. El córner técnico. Un león. Pues mira, encaja el león perfectamente, voy a meter el león. ¿Qué añadimos? Venga. El Nazareno en Roma. Joder, ¿cómo vamos a meter el Nazareno en Roma dentro del museo de Semana Santa? Un nazareno. Algunos han estado en Roma y todavía siguen en Roma, claro. Más o menos así, vamos a poner. ¿Debes añadir un nazareno en Roma junto a un león? No sé. Alejandro. Un poquito más, vamos a añadir un poquito más. Ponlo. De rabiosa actualidad. El nazareno, pon un nazareno, no, el nazareno, porque si no, no va a salir el nazareno. A ver si sale un souvenir. Del dulce nombre, a ver. Esto complicas esto. El dulce nombre en Roma, ¿Cómo? junto a un león. Vale, en Roma junto a un león. ¿Algo más? Venga, que esta le da la creatividad bastante. Yo creo que puede ser cualquier cosa, pero bueno, esperemos que no nos esté grabando nadie y que esto no se publique en ninguna red social porque es casi una herejía. Ya va a estar, Iván. Ya está la cámara grabando. Bueno, mientras un visitante lo mira de reojo... Eso ya es difícil, ¿eh? Un papón. Venga, vamos a dejarlo así. Y lo que vamos a hacer ahora es copiar. Bueno, importante. Hay que añadir, crea la imagen. Lo mira de reojo, ¿verdad? Crea la imagen. De reojo. Un poco difícil, ¿eh? No puede salir de aquí. Me he metido en un berenjena sola. A ver, esto, vamos a ponerlo exactamente aquí. Marta, no publiques esto, por favor, que en redes sociales, que por favor. Vale. Lo que vamos a hacer es crearlo los dos a la vez, a ver si... vamos a dejarlo copiado aquí por si hay algún problema. Vale. Ahí lo tenemos. Me falta el otro. ¿Está verificando? Sí, claro. Ya está. Uno creo que ya está creando. Y aquí me toca... Afuera de bolso, más y menos. Hay que leer un poquito, pero si tenéis la cuenta ya metida, muy rápido. ¿Ahorita? Bueno, sí, porque si no... Vale, perfecto.
Ahora sí, ¿no? Yo creo que sí, pero Copilot ya lleva ventaja, está pensando ya. A ver. Está creando, ¿eh? ¿Este quién es? ¿ChatGPT o Este es Copilot. Copilot. Hoy, ¿Y este quién es? este es ChatGPT. Este es ChatGPT. Y me está diciendo, a ver qué me está diciendo, perdón. Que tarda un poco. Que está en Roma, claro. Suele pasar que a ChatGPT le cuesta un poquito porque la gente... Yo creo que es que le piden muchas cosas a la gente, por lo general. Oye, ojo cuidado, con Copilot. Que va bien, El nazareno está. Se ha equivocado de nazareno, se ha equivocado de concepto de nazareno. Se ha equivocado de concepto de nazareno, yo creo. A ver, no lo dejes mal. Nazareno es una cosa, pero los localismos todavía no ha llegado a la inteligencia artificial. Oye, ChatGPT está tardando bastante, Bueno. Yo creo que va a terminar antes Copilot. Creo yo. El nazareno está saliendo perfecto. Ahí tenemos el conito. Madre mía, Ojo, cuidado. madre mía lo que ha salido aquí. No ha... Sí, no, vamos a ver esto. Vale, Copilot. No creo que... No es lo que esperábamos. No es lo que esperábamos. No nos ha salido. Oye, la arquitectura es mal. Ese papá parece de San Andrés, no sé por qué. De las tres caídas. De las tres caídas de San Andrés de la Barrera. De San Andrés del Rabanero, puede ser. A ver, con cuidado. Sería muy buena idea. Vamos a hacer que cree otra imagen, pero de manera... Crea la imagen con un toque más artístico. Introduciendo elementos visuales. Vamos a meter como un videomapping. Vamos a intentar ver qué sale. Y ChatGPT nos está dejando... ¡Oye! El concepto nazareno no... Muy similar. Muy similar. Creo que han contratado al mismo actor, Y es el mismo señor y El todo. mismo señor. El mismo león y el mismo señor. Es el león del cuento de los leones. Aquí tenemos un claro ejemplo de que la información es muy similar. En un claustro que no sé cuál es, porque... No, Oye, se parece... La Diputación, sí señor, puede ser. Ay, Dios mío. El Palacio de los Tumanes, puede ser. Oye, mira, Copilot sigue ahí, creando. Le meto lo mismo a ver si hacen igual y ya lo dejamos, porque si no, esto es un vicio. A ver. Es una tarea complicada para Copilot y para ChatGPT. Le hemos dado... Es que... dado una tarea complicada. Sobre todo ChatGPT es que suele tardar mucho. Yo creo que es que la gente al final... Es que se ha potenciado muchísimo en la sociedad, es el que más utilizan ChatGPT. Está haciéndolo todo el mundo, ¿no? Sí, a mí me pasa exactamente igual. Y Copilot sí va muy rápido, por lo general. Ya sabéis que si queréis utilizarlo la inteligencia artificial, en algún momento Copilot es más rápido. ChatGPT se queda un poquito más lento. Mira. Aquí van saliendo. ChatGPT nos está dejando muy mal. Pero esto va cogiendo forma. Sí, pero no es el nazareno que esperábamos, porque No. es la imagen del dulce nombre de... Claro. Esa... Es que tienes que darle más detalles. Había que darle más información. Hay que dar mucha... para que veáis lo importante que es darle información de lo que queremos, porque si no, no te va a salir exacto. Oye, pero no está mal del todo, ¿eh? Qué bonito. Mira ese toque del colorido del videomapping. Bueno, Bien, sigamos, ¿no? sigamos. ChatGPT nos ha dejado un poquito vendido. Nos quedamos con la primera imagen. Vamos a darlo ya abierto, por si acaso. Ok. Sigamos hacia adelante, que hay otro taller más adelante. Bien, bueno, para vosotros, ¿cuál ha ganado?
porque esto es una competición entre los dos. ChatGPT nos ha dejado un poquito vendido al último, pero... Yo creo que ninguno ha sabido resolver, le hemos dado el prompt adecuado a mi hija. Era muy complicado, era muy complicado. Sí, la clave sobre todo es la información. Solo igual, Museo Diocesano de Semana Santa, podemos probar, sí. Bueno, pues en Copilot, que es más rápido, podemos probar, pero no, nada más, o sea, nada más. Que nos haga una imagen del Museo Diocesano y de Semana Santa, pero sin ya pasarnos porque no lo pilla. En este caso le puse la misma narración, pero con una talla. Con una talla ya exactamente. Y con un toque de videomapping y de toques visuales, ¿vale? Entonces ya no creo... Sí. Este a mí me encantó, sinceramente. Pero ya se lió, sí. Soy demasiados... Traía ejemplo por si la liaba. Por lo menos está un poquito repartado. Sigamos. Ay, perdón, dime. Buenas tardes. Una pregunta. Lo que se puede hacer, no sé, yo alguna vez para otras cosas, no para esto, es ir subiendo imágenes, diciendo, quiero que a partir de la imagen del Nazareno en Roma, que está junto, saliendo del Museo Diocesano de León, que está junto también, para que vaya creando... Es mucho más... Sí. Vamos, no sé. Es mucho mejor, yo creo, eso, ir poco a poco de imagen en imagen y de ahora corrígeme esto, ahora métele no sé qué. Es verdad. Por ejemplo, eso es lo que realizó y lo que hizo el artista digital que ganó en 2022, ¿vale? Con esa obra. Fue corrigiendo, hasta que dijo esto. Al final es que estudie lo que nosotros queremos, darle información hasta que lleguemos al punto. Como hemos dicho, es una herramienta más. No te lo va a crear todo de manera instantánea. Bien, lo más interesante es que también las propias obras artísticas que a día de hoy las tenemos estáticas, pues ahora las podemos tener en movimiento, cogen vida. Y claro, esto nos ayuda a que al final visualmente llame mucho más la atención y de hecho esta toma fue utilizada, con la cámara de arte para hacer vídeos por la plataforma de YouTube. Y esto genera que la sociedad conecte mejor con obras del Columbio de Fragonard, que ya sabemos que es un clásico, ¿vale? Como hemos comentado, los algoritmos se entrenan con una base de datos o con la propia información que nosotros le vayamos dando. Y este es un ejemplo de ello. Bien, vamos a empezar con un caso fuerte. Claro, más cercano. Vamos a conectar con vuestra tierra. Con la cámara de Doña Sancha, de la Real Colegiata de San Isidoro de León, 11. No sé si lo sabéis, si tenéis más información sobre ello, vosotros me vais comentando, pero bueno, fue realizada en el siglo XI como tribuna real y en el siglo XII se acogió como monasterio, luego como escritorio y luego en el siglo XVI se adentró como sala capitular, como cabildo y al introducir una puerta monumental decidieron también pintar y hacer una serie de pinturas murales. ¿Qué pasa? Que se retiraron para volver a ese estilo románico que ellos querían conservar al final del edificio, pero se hizo un proyecto de restauración in situ a través de FEDER y la Junta de Castilla y León en el año 2018. Y esto fue una restauración tradicional, ¿vale? Aquí en inteligencia artificial no se introduce. Es para que veáis el antes y el después de la restauración que realizaron los propios expertos. Pero, ojo, a través de un trabajo de investigación que fue realizado por Diego Garma Gómez en el año 2024, hace muy poquito, titulado, si queréis buscarlo, para saber más información en concreto, Reimaginación de las pinturas, los milagros de San Isidoro, mediante la inteligencia artificial. Vale. A partir de aquí quiero que se quedéis con algunos conceptos clave, que al final es que van a utilizar diferentes máscaras digitales sobre la zona afectada para poder estudiar los pigmentos, lo que quede en el muro, ¿vale? Para intentar predecir qué había, ¿vale? Y cómo encajaba, porque no está, ¿vale? A partir de ahí genera un modelo que es el Deep Learning, como nos comentaba el compañero. Tú le das información y cada vez sabe más, Y a partir de aquí, Diego hizo este trabajo de TFG, es informático, para aproximarse a la estética auténtica de la obra, intentar, en definitiva, a través de código informático,
vislumbrar cómo podrían ser las zonas faltantes. Vale, yo voy a ir mostrando los resultados. En un principio, aquí vemos esta parte del caballo, que no la tenemos porque no hay información disponible, ¿vale? No se puede hacer una restauración porque, lo dicho, sería un falso histórico y no se puede hacer una restauración de esa forma. Y en la parte central, el investigador lo que hizo es darle información a la inteligencia artificial a través de librerías que eran accesibles para todos, no eran privadas, y a partir de ahí empezó a estudiar sobre la historia de esta obra artística y las técnicas de restauración y cómo se podría arreglar. Todo esto es una reconstrucción digital, ¿vale? Esto por ahora no se ha realizado nada in situ. ¿Vale? Esta es la primera prueba. ¿Cómo lo veis? Este es el primer resultado. Pero en la segunda parte vemos también otro segundo resultado que es similar. A lo mejor aquí un poquito más de... No es igual. No es igual. En la primera parte hay un poquito más de musculatura, quizás, ¿no? Vale, estos son los primeros resultados. Siguió con el estudio para ir intentando darle... ver qué partes podía ir reconstruyendo la inteligencia artificial. Y en esta parte, pues nada, en la parte izquierda vemos que introduce información y nos damos cuenta que aquí dice, pues va a haber una columna. Extraño. ¿Por qué? Porque en el segundo ejemplo vas y me introduces ladrillos. Esto me está diciendo que no tienes mucha idea, no sabes qué introducir ahí. ¿Qué necesitas? Más información. ¿Que no tienes más información? Déjalo. No es capaz, ¿vale? No es capaz de darle por ahora. Como nosotros no hemos sido capaces de poner Nazareno. No sabemos si es nuestra culpa, ¿no? La inteligencia artificial. Pues... Total. Pero vamos, que esto es poquito a poco. Esto está en continuo avance. Los resultados, como, ¿vale? Los primeros resultados del caballo. Y si seguimos hacia adelante, ahí, vemos que sigue con otras partes faltantes. Pasa aquí una cosa que ha pasado exactamente igual que antes, que si no tengo suficiente información de la parte superior, o históricamente, no sé cómo resolverlo. Porque lo vemos en la parte superior que está como brumoso. El edificio no está concluido y la parte fuerte de inteligencia artificial no son los rostros. Como lo podéis ver ahí, que es totalmente ficticio, no encaja. En el segundo ejemplo vemos exactamente igual. Aquí este rostro no es igual que este. Nos está diciendo que no es capaz. Si es que no es capaz de darle, ¿vale? Son absolutamente diferentes. Totalmente diferentes, sí. Es cierto que el investigador dijo que estaba utilizando una librería que al final era pública. A lo mejor introduciendo información de estudios más detallados de manera privada, ¿vale? Podías tener una respuesta más concisa y que acertara un poco más. Seguimos. Este es otro ejemplo de la imagen generada. Lo dicho, los rostros no son lo suyo, porque si comparamos el primer rostro con el segundo rostro, no sé cuál es peor. Vale, no sé cuál es peor, la verdad. El segundo, madre mía. Exacto. Pues nada, pues da estos resultados, pero no encaja. La verdad es que por ahora no encaja. ¿Vale? Bien, pero a partir de aquí, en el mismo espacio, hemos dicho antes que la inteligencia artificial va a ayudar a conservar y a acceder de manera correcta, de manera más accesible en la sociedad a las piezas históricas y artísticas. Y de esta forma se ha realizado un proyecto que se llama Patronymus en la Real Colegiata de San Isidro de León, que de esta forma tú vas a llevar tu teléfono móvil y vas a poder interactuar en directo con una reconstrucción digital interactiva. Vas viendo las piezas que están reconstruidas, pero lo más importante es que te van mostrando todas las fases artísticas, todas las fases de construcción del edificio, y a partir de ahí vas viendo pues cómo ha sido a lo largo del tiempo, cómo ha ido evolucionando y cómo está en la actualidad. Pero puedes ver cómo estaba anteriormente desde sus orígenes. Es lo más interesante. Y sobre todo, a ver,
os lo he traído. Ahí, estaba el otro lado. Un poquito de agua. Como hemos dicho, la fase de construcción, como los modelos visuales, construcción digital. Tú vas con el móvil, te va saliendo, pues mira aquí, esto te puede interesar. Sobre todo salas ocultas, que tú no puedes introducirte, lo vas a ver de manera virtual. También información muy concisa, de forma muy directa, cuando tú te introduces. Construcciones digitales podemos verlo desde arriba, ¿vale? Como sería la construcción más visual. Abre muchísimas posibilidades a la interpretación del patrimonio, pues imaginarnos, gracias a la inteligencia artificial, verlo más, imaginarnos, verlo como era nuestro patrimonio. Sobre todo también el estudio de los propios investigadores después, con estas piezas. Como recursos de estudio es magnífico. Y además ten en cuenta que yo esto lo he cogido de la web. O sea, personas, por ejemplo, que estén en Alemania y quieran ver piezas de León, ya pueden. O, por ejemplo, introducirte en espacios que tú no puedes entrar, porque no está permitido. Claro, acceder a lugares que lógicamente no podemos pasar. Por X razones, pero podemos verlo de esta forma.
Oscar Disi podemos absolutamente acceder, porque es una nueva museología, es una parte importante de esta cámara. Sobre todo es muy interesante, elementos que ya han sido reducidos, quitados, y cómo estaba en sus inicios el muro. Ahora exactamente, pero creo que esto lo ha hecho HP. No, corregidme si alguien lo sabe, pero me suena que en concreto no. San Isidro ha trabajado mucho con Hewlett Packard y hay proyectos muy interesantes con ellos. Yo encontré que fue la empresa de Patronimus. Al final quisieron la progresión visual, la reconstrucción, con todos los elementos históricos. No sé tal. Pero Patronimus en el año 2019. Bien, sigamos. El Museo Británico también está utilizando la inteligencia artificial y un ejemplo de ello es que algunas de sus obras están de manera virtualizada en las páginas web y la piedra Rosetta nos ha permitido analizar digitalmente toda la lectura de los jeroglíficos y la reconstrucción de los textos y los símbolos con muchísimo detalle, ¿vale? Aquí vemos una reconstrucción de cómo el detalle de los símbolos es magnífico y también podemos verlo en movimiento, ¿vale? En la propia web de SketchUp. Si introducís aquí en esta página web, hay muchas piezas artísticas que están ya introducidas por los propios museos, ¿vale? Ellos dan su visto bueno. Y aquí vemos un ejemplo claro de la accesibilidad de la sociedad a estas piezas que al final culturalmente es de todos. De hecho, esta pieza fue publicada hace 8 años, de manera virtualizada. Bien, vamos a llegar al segundo taller práctico. Sí. ¿Qué vamos a hacer ahora? O sea, ¿de qué consiste? ¿Vamos a hablar del Nazareno en Roma, meterlo en el museo tal, o vamos a hacer algo más fácil? Este va a ser un poco más sencillo, porque al final vamos a introducirnos en The Living Museum, y que es un chat interactivo, y vamos a ir viendo las piezas del Museo Británico, que lo ha introducido de manera virtualizada desde octubre del año 2024, hace nada, relativamente nada. Jonathan Talming es el desarrollador que lo ha generado, y los usuarios al final pueden interactuar, como vamos a ir viendo, con obras que son emblemáticas del Museo Británico y charlar con la inteligencia artificial que ellos mismos
lo han ido preparando con las piezas artísticas para que los usuarios puedan hablar con ellos de manera directa. Vamos a poder hacerles preguntas o preguntas que ellos creen que nos pueden interesar, ¿vale? Vale. Vamos a darle. Yo sobre todo lo que quiero es que, como tiene tantas piezas, me vayáis diciendo cuál os interesa más. Aquí te lo explica un poquito de cómo sería. Perfecto. Está en inglés, pero bueno, lo puedes traducir perfectamente con el traductor. Y aquí vamos a ir viendo si puedo, a ver, para abajo. Bueno, aquí están distintas categorías, ¿vale? Griego, de Roma, ¿vale? Mesopotamia, islámica, hay de todo. Y a ver cómo consigo ir para arriba, para abajo, a ver. El ratón me... ¿Dónde estaba el ratón? Fallos técnicos otra vez. A ver, para poder ir hacia abajo, si no... Ay, perfecto. No problema. Mejor, mucho mejor. Vale. Vamos a ir viendo las piezas. Y bueno, pues vosotros me vais a decir, bueno, esta es la que más me interesa. Esta es muy mítica, ¿vale? Hay algunas que son muy míticas. El Museo Británico, las ánforas. Esta también tiene su historia. La que ustedes me comentáis, ¿cuál os apetece? A ver, comentadme. ¿Qué os llama más la atención? Griego, romano, mesopotámico. Griego. Egipto, venga. Egipto. Venga, pon ahí para ¿Al gatito? Venga. Vamos. Vale, lo primero está en inglés, no pasa nada, traducción, para que tengan problemas. Y ella, pues, se presenta. Hola, soy una momia de gato del Antiguo Egipto, cuidadosamente envuelta en elegantes vendas de lino, descubierta en la ciudad sagrada de Abidos durante la época romana. Mi patrón geométrico, bellamente conservado, cuenta la profunda reverencia que los egipcios sentían por los gatos, considerados compañeros sagrados de los dioses. ¿Te gustaría saber más sobre mi fascinante viaje a través de la historia? Bien, pues a partir de aquí nos comenta, ¿quieres saber más cómo era su vida antes de la momificación? Cuéntame sobre el periodo romano en Egipto, por qué los gatos eran considerados sagrados. Oye, este es importante, ¿le damos al del centro? De los gatos, venga. A ver. Me ha llamado la atención. Vale. Volvemos a traducir. Ten en cuenta que la página fue creada hace poco y está en inglés. En el antiguo Egipto los gatos, como yo, éramos mucho más que simple mascota. Éramos venerados como criaturas sagradas vinculadas a poderosas deidades. La diosa Bastet, a menudo representada con cabeza de gato, representaba la protección, la fertilidad y la maternidad. Éramos vistos como guardianes contra los malos espíritus y las alimañas. Y cumplíamos un papel crucial en la protección de los hogares y los almacenes de grano. Nuestra gracia, independencia y habilidades de caza nos convertían en símbolos de poder divino y misterio. ¿Te interesaría saber cómo se trataba a los gatos en la sociedad egipcia? Y ya pues te van comentando pues, diferentes, ¿no? ¿Qué otros animales eran venerados en el antiguo Egipto? O cuéntame más sobre su descubrimiento en Vamos a hacer una pregunta a nosotros. ¿Alguien le puede hacer una pregunta al gato momificado? ¿Qué habla, el gato? Para poner a prueba la inteligencia artificial con esa pieza. ¿Qué os interesa saber de este gato, por ejemplo? Venga, Alejandro. YouTube. Preguntarle de qué se alimentaba, por ejemplo. ¿De qué se alimentaba? ¿Qué le daban de comer en el antiguo Egipto? Vale. A ver. ¿Qué? A ver. ¿Cómo era tu alimentación? Eso, gracias. ¿Cómo era tu alimentación en el antiguo Egipto? Y luego me enseñó una pregunta también sobre el tema de los pigmentos. La geometría, muy interesante. En el antiguo Egipto los gatos, como yo, teníamos una dieta variada que incluía pequeños roedores, aves, peces y otros animales pequeños que cazábamos. Éramos muy valorados por nuestra habilidad para controlar las plagas en graneros y hogares. Los egipcios nos alimentaban con pescado, aves y ocasionalmente nos daban presas de caza.
Nuestra importancia era tal que cuando moríamos éramos momificados, con gran respeto, como yo mismo lo fui. ¿Te gustaría saber más sobre cómo éramos tratados después de nuestra muerte? Esto es infinito. Lo deriva siempre la importancia del gato en la antigua Egipto, ¿no? Para que ese es su discurso. Claro. Y sobre eso va pivotando las diferentes preguntas que nosotros le hagamos, pero por debajo parece que tiene una línea argumental muy clara, ¿no? Sí, muy clara. Debe ser la información que tiene asociada a esta pieza con la que los usuarios preguntan. Exacto. O sea, aunque nosotros lo dirijamos por otros sitios, siempre vuelve al centro, ¿no? Para la información, exactamente, a la información exacta que tenga. Porque al final el desarrollador lo tiene diseñado así. El prompt que tiene es muy completo, ¿no? Exacto. Claro. Para que no haya ningún problema. Al final es un museo. Ya. Tiene que estar todo muy bien atado. Tiene mucho coto, no es Eso. escultura, pero tiene coto lo que sea. Totalmente. Qué interesante. Bueno, si quieres, pues seguimos. Continuamos, que tenemos también una pieza clave muy importante para hablar de aquí de León. Y para ello vamos a seguir viendo diferentes las reconstrucciones digitales. En esta vez vamos a pasar de manera rápida por casos asiáticos, para ver qué están haciendo en Asia. Totalmente. Japón, China y Corea tienen un papel crucial al final en el desarrollo de la inteligencia artificial, como bien sabemos. La restauración artística y la conservación del patrimonio cultural para ellos es muy importante y la utilizan como una herramienta analítica, pero también creativa, para las reconstrucciones digitales, para que sean precisas, y para el tema de la accesibilidad en sala también es su punto fuerte. Vale, la Gran Ola de Kanagawa. Esto no es una reconstrucción digital como tal, realizada por expertos, sino que la inteligencia artificial dice que, bueno, si la Gran Ola estuviera en la realidad, sería así, según la inteligencia artificial, con la información que tiene a día de hoy de esta pieza artística. Pero lo que más nos interesa es que al final hay una página comunitaria para los investigadores llamada Late Okusei. Al final vemos las piezas artísticas, como la Ola de Kanagawa y otras más que ha realizado, y podemos ir viendo la composición de los colores, datos que sean precisos, y a pantalla completa, y poner incluso algunos comentarios que podemos administrarlo y pasárselo a investigadores que sean compis nuestros. De esa forma se puede trabajar de manera colaborativa, pues imaginaros desde aquí España y en China. Por lo tanto, vemos que es una herramienta que ellos utilizan de manera bastante evidente en la investigación, pero también en proyecciones visuales dentro de, por ejemplo, en este caso, del Palacio de Yongle. Es un templo taoísta chino del siglo XIII y es el mayor templo taoísta de China. Y lo que se ha realizado es la reconstrucción de fragmentos que están deteriorados, y hay algunos que le han podido recuperar los fragmentos y se ha llevado a cabo una restauración física, pero hay otros que lo que hace directamente es que se realiza una proyección. Por ejemplo, si no estamos seguros de si los pigmentos son así, podemos hacer una proyección de los pigmentos como podría ser, siempre con rigor, como hemos dicho, histórico, y que los investigadores estén seguros, si no, no se introduce de esa forma, porque si no, sería un falso histórico. Por primera vez se emplea, en definitiva, la inteligencia artificial para restaurar murales, esculturas policromadas, que ha ayudado también a la arquitectura, y junto con un teatro de, como hemos comentado, de realidad virtual e inmersiva. Otro caso bastante interesante son las cuevas de Kisil. Es un proyecto de reconstrucción digital que se ha realizado, pero no se ha hecho una reconstrucción in situ, en persona, ¿vale?, de manera directa, y los murales son sobre el budismo y la vida de Sakyamuni, el fundador del budismo, ¿vale?, de sus orígenes más profundos. Y en definitiva, los expertos pues introdujeron imágenes, información de este palacio para identificar y intentar recuperar las piezas a partir de lo que teníamos y la información previa. Y digitalmente hicieron una reconstrucción para, como hemos dicho, realizar una reconstrucción. Es cierto que se ha realizado la reconstrucción predictiva por zonas, no de manera total, porque vemos que está muy deteriorado, ¿vale?
De hecho, a día de hoy lo presentan el vídeo, ¿no?, de cómo están las cuevas en su interior, y en una parte del vídeo pues, vemos cómo están reconstruyendo, gracias, con la ayuda de la reconstrucción digital, algunas piezas, ¿no?, pigmento directamente en persona, dentro de las cuevas. Al final vemos que lo que intenta es preservar la riqueza de esta pieza artística de la antigüedad para potenciar la riqueza de la antigua ruta de la seda y potenciar las cuevas. De esta forma ya podemos vislumbrar y contestar mejor a la pregunta inicial, que es si la inteligencia artificial está ayudando a salvaguardar el arte. Y en mi caso parece ser que sí, ¿no?, porque nos ayuda a gestionar las colecciones, a restaurar las obras de manera digitalmente, no in situ, pero nos ayuda como un apoyo a los propios expertos e incluso a la seguridad también de los propios espacios, que eso se está haciendo sobre todo de manera internacionalmente, que irá llegando, si lo quieren integrar en el museo, poco a poco. De esa forma, pues se está añadiendo la sociedad de manera progresiva. Y llegamos al gemelo digital de la Catedral de León, de 1255, y su reconstrucción digital, que lo veremos ahora en 3D. Coméntame. No, la verdad es que en la catedral se están haciendo proyectos ahora también interesantes. Bueno, aparte de este gemelo que vas a mostrar, hay dos, concretamente, uno que también vas a enseñar, que es el videomapping, que todos conocemos que se está haciendo ahora. Sabemos que tenemos un problema grande con las esculturas, de la fachada, de las jambas, y bueno, que han ido al claustro. Y bueno, pues de momento se está reconstruyendo digitalmente bueno, pues cómo era la policromía del pórtico, y aparte se reproducen todos los viernes y los sábados a las 10:45, me parece que es ahora el horario. Bueno, se hace un videomapping muy interesante, aparte de una historia bueno, pues del espacio y demás. Sobre todo lo que creo que en este caso se adapta mejor a lo que estamos hablando es la reconstrucción del pórtico y las esculturas del pórtico en la fachada. Y yo creo que es un proyecto interesante que por ahí tiene muchos de los tiros, más que proyecciones y crear ilusiones ópticas en los monumentos. Mi opinión es que la inteligencia artificial y el videomapping es muy útil para ver los cambios e imaginar cómo eran las fachadas, que como sabemos era la fachada de la catedral, estaba policromada. Y también hay otro proyecto, ¿verdad, María?, que está aquí, que es compañera nuestra del Museo de la Catedral, que es la reconstrucción de las pinturas murales de Nicolás Francés, que están en el claustro de la Catedral del siglo XV, segunda mitad del siglo XV, y que la Universidad de León sí que está trabajando también en eso. Creo que es un proyecto todavía que es incipiente, pero no se está desarrollando, pero sí se van a poder completar las pinturas murales de todo el ciclo de la Pasión, además, que rodea el claustro de la catedral. Entonces, bueno, son proyectos que son interesantes y en relación con esto que nos estás contando. Sí, al final con una nueva herramienta más, como estamos comentando, de manera introducida de manera correcta. Similar a lo de la cámara de Doña Sancha también. Exacto. Al final se irá haciendo de manera similar. Bien, vamos a ver la pieza digitalizada de nuestra Catedral de León. Y en un principio el proyecto de Ars Virtual en el año 2011 lo proyectó como hizo un estudio para hacer la reconstrucción, pero se encuentra inactiva dentro de la página web, pero podemos seguir mirándolo el modelo digital de la fachada y de toda la estructura
en la página que os he estado comentando antes de Sketchfab, ¿vale? Y de esta forma vemos una maqueta totalmente digitalizada de la Catedral de León, una representación al final vectorial, esos vértices y esos aristas, cómo se van ahí combinando. Vemos que no tiene muchos detalles cuando nos acercamos, pero lo que es la maqueta como tal digitalizada y la estructura sí está muy bien realizada. Incluso lo interesante es que los estudios que se hagan, los propios arquitectos de las estructuras, lo van a tener a mano a la hora de hacer sus investigaciones. Y eso es muy enriquecedor, porque se pueden llegar a avances muy interesantes, ¿no? Gracias a esto. Sí, hombre, claro, a nivel de proporciones, de acercamiento, sobre todo para los estudiosos de la arquitectura, pues creo que es muy potente. Sí, totalmente, yo estoy de acuerdo. Entonces, pues esto nos aporta mayor accesibilidad. Se pueden hacer, por ejemplo, incluso en clases, ¿no? Se pueden hacer diferentes talleres en torno o clases prácticas en torno a este edificio, y estos recursos visuales nos vienen genial para los estudios académicos, como habíamos comentado. El mapping también de la fachada lo vamos a ver ahora, como nos ha comentado Iván, que es muy interesante y estaba hasta finales de 2025. Bueno, no sé exactamente la fecha Ahí encontré hasta cuándo va a estar, pero... Sí, yo encontré que estaba hasta finales de 2025 y claro, lo importante es lo que nos ha estado comentando, la policromía, acogibilidad. Al final es un edificio que ahora mismo no está policromado, pero con información que sea certera, histórica y lo mismo, que no haya un falso histórico, ¿vale? Que eso es lo importante para que los ciudadanos capten la esencia de cómo estaba anteriormente, la comprendan y empaticen, ¿vale? Con el patrimonio, que es lo que más nos interesa, en definitiva. Bien. Más adelante vamos a proseguir para ver cómo el algoritmo y el arte está conectado en proyectos de... En proyectos que están, por ejemplo, en el MoMA, de la obra de Sin supervisión del año 2019 de Anadol. Y con esta imagen quería comentaros, que ahora la voy a poner en movimiento, que están, gracias a la inteligencia artificial, están controlando la afluencia, ¿vale? También de todos los visitantes, ajustando el sonido, la iluminación, la disposición de las piezas, al final esa experiencia inmersiva y dinámica, que eso ya sí lo vemos de manera más potente en la actualidad. Pero la inteligencia artificial ya está tomando paso dentro de los museos de manera silenciosa. Pero, como vemos, esta obra... os quería comentar un poco más sobre ella porque con todas las obras que tenemos en el MoMA, pues introdujeron toda la información de las obras que tenían ahí inversas y le dijeron, ¿no? Que la inteligencia artificial recree artísticamente cómo sería el propio arte, cómo sería el arte, dinámico, colorido, ¿vale? Que conecta al final con los ciudadanos. Eso es la importancia al final, la conexión. Otro proyecto que ha realizado el propio Sharpay, ¿vale? .ai, de inteligencia artificial, el Museo del Prado, que se denomina Contar el Prado, que son obras permanentes que han realizado un análisis y han introducido toda la información que tienen de esas obras y tienen su propia inteligencia artificial, que está totalmente documentada sobre ella. Y si te introduces en la página web, ¿vale? Puedes hacer una encuesta interactiva. Yo en un principio la iba a traer. Lo que pasa es que una vez que la realizas, no te la deja realizar de nuevo, ¿vale? Por eso esto iba a ser un taller, pero se ha quedado ahí. Pero os lo quería poner por si lo quería hacer vosotros la encuesta, ¿vale? Es muy interesante porque, claro, te pone cuadros que te dice ¿cuántas personas hay aquí en este cuadro? Claro, el experto, ¿cuántas horas se tiene que tirar para contar cuántas personas hay en el cuadro? Pues la inteligencia artificial nos puede ayudar con ello. ¿Lo cuenta? Sí, lo cuenta y te va comparando, por ejemplo, este cuadro con otro cuadro diferente. Y vas viendo, pues, a lo mejor matices que antes no te dabas cuenta. Como hemos dicho, una herramienta más que están utilizando los museos. Bien, en China
en el año 2024, ellos han sido los primeros en introducir una guía virtual en el museo. ¿En qué consiste? Pues vamos a ver el vídeo, pero sobre todo vemos que es un recorrido que está adaptado a los visitantes. Quien quiera hacerlo, pues lo puede hacer. Está bien a quitarnos el trabajo, ¿no? Eso... Esperemos que no, ¿vale? Y supuestamente es más accesible. Eso. Supuestamente más accesible, porque vais a ver cómo las piezas cobran vida, ¿vale? Entonces puede haber un guía y puede ir explicando junto a su compañera virtual cómo son las piezas. Si es así, pues... Así sí. Se llama Eiwen, es guía del Museo Nacional de Pekín y es una inteligencia artificial. Mira, escucha y se mimetiza orientando al público. Su visión es acercarnos a través de una visita virtual a piezas milenarias en las que descubrir nuevos detalles de los que no nos fijaríamos a simple vista. Es una forma de comprender mejor las historias detrás de las inscripciones. La guía lo cuenta y así las personas no deambulan sin rumbo fijo, explica el director. Más estímulos, realidad aumentada y muestras inmersivas aspiran a hacer más accesibles las culturas del pasado a los espectadores del presente. Para hacer esta guía se ha contado con ellos. Nos han dado grandes ideas para poder enriquecer las explicaciones, cuenta la comisaria. Tras la pandemia y las restricciones impuestas en Sobre todo el tema de los talleres para los más pequeños. Y las nuevas tecnologías se han convertido en una herramienta envolvente. Perfecto. Sigamos. Al final hemos comentado que lo están introduciendo también para el control de la afluencia de los visitantes en salas, ¿vale? Lo están utilizando sobre todo en museos de Corea, utilizan inteligencia artificial para monitorear los visitantes. Vemos, por ejemplo, algunos ejemplos de los programas que ellos utilizan. Al final contratan a un programador, realizan lo que es toda la estructura del museo y a partir de ahí la conectan con el sistema de la IA, inteligencia artificial, y se va incorporando. Sí, bueno, me preguntabas que si conocía algún caso en León. No conozco ningún caso, no sé si conocéis alguno vosotros, pero me parece que a León no ha llegado esto ni tardará, sí, esto no va bien. Sobre todo en la parte de Asia, donde está más aplicado, pero ahí va poquito a poco, irá llegando de manera progresiva. Lo importante y lo interesante es eso, que al final lo van adaptando las obras, ¿no? Por ejemplo, en el Museo de Arte Digital de Mori de Japón, te introduces dentro de obras artísticas, ¿no? Ya lo hemos visto con diferentes ejemplos aquí también en España. Potencia en definitiva lo que es la creatividad, la unión entre el arte y la tecnología, y esto potencia pues, que personas a lo mejor que no querrían ir a un museo, pues ahora se lo piensen un poquito más y quieran acudir para hacer este tipo de actividades y conectar con el arte más actual, contemporáneo, del pasado. El tema de los talleres para los niños, como comentaron, al final son proyecciones que tienen como diferentes estructuras que ellos tienen que ir, pues tienes que ir buscando diferentes figuras y tienes que ir capturándolas. Todo fluye al final entre colorido y arte, ¿no? Sí, claro, para los niños lo que pasa es que estos proyectos son muy costosos. Son muy costosos. Son muy costosos. Eso lo quería comentar en la conclusión, de hecho, ahora. Son bastante costosos. Vamos, tú me lo comentarás bien. Al final, los recursos que tengas económicos, en definitiva. Por eso, creo yo que de manera progresiva. Sí, lógicamente con el tiempo se irán implantando todas estas cosas, pero poco a poco. Sí. Bueno, lo cierto es que en la inteligencia artificial también han tenido proyectos con fracasos, ¿vale? Todo no es color de rosa, nunca lo ha sido. Y en algunos proyectos de restauración digital, los algoritmos de inteligencia artificial han eliminado a lo mejor detalles esenciales de manuscritos antiguos y han interpretado erróneamente pues, que las manchas y los trazos eran elementos que no queremos, pero sí lo queremos, porque al final es parte de la historia, ¿vale? Eso es muy importante tenerlo.
Por ejemplo, la inteligencia artificial puede sobrepensar. Y en el Museo Británico ha dado el caso que en manuscritos históricos vemos diferentes, vamos a decirlo, manchas del tiempo que han ido surgiendo de humedades y claro, la inteligencia artificial lo elimina todo. Hay que tener cuidado porque, claro, no me lo elimines todo. Obviamente... Hasta une palabras que están separadas, o sea que... Totalmente, claro, hay que tener cuidado con lo mismo. Y sobre todo, como estamos comentando, el tema del falso histórico es peligroso. Lo bueno es que son proyectos que se están haciendo digitalmente, pero no se lleva... No sé si está en una página que se llama Transcriptus, que se dedica a leer documentos paleográficos, vamos a la paleografía, y la verdad es que, bueno, a veces acierta, sí, a veces acierta. Sí, claro, otras no, el problema. Pues nada, aquí vamos, por ejemplo, varios ejemplos, ¿no? Cómo desfigura también a los rostros, es la cosita que tiene todavía la inteligencia artificial de que los rostros no lo lleva bien, la verdad. Y bueno, aquí nos planteamos esa pregunta, ¿no? De cómo podemos al final garantizar que la inteligencia artificial respete la esencia del arte sin alterar su autenticidad. Como hemos dicho, siempre estando implicados los propios expertos, utilizarlo como una herramienta más, y si ves que no es ese camino, no sigas por ahí, ¿vale? Así de simple. Por lo tanto, conclusiones, pues mira, la inteligencia artificial en el museo se lleva a cabo con proyectos que son muy enriquecedores, pero hay otros que faltan mucho estudio para poder llevarlo a cabo. Y vamos a hablar, por ejemplo, como en la red de organizaciones de museos europeos, junto con diferentes expertos del sector, han planteado ciertas recomendaciones claves en la conferencia denominada Innovación e Integridad en los museos, que allanan el camino de una sociedad impulsada por la IA en Bruselas, en Bélgica. A partir de aquí, yo he introducido conclusiones finales de esta proyección que he ido exponiendo, junto a las reflexiones suyas. Y hemos llegado a diferentes conclusiones de manera conjunta en que hay que hacer unos planes específicos de inteligencia artificial para poder exponerlo en definitiva en los museos. Eso es lo principal, qué queremos hacer y hasta dónde podemos llegar, ¿vale? De manera correcta. Como nos ha comentado Iván, invertir en infraestructura y en formación. Pero claro, eso es de manera progresiva, con ayudas que deberían de venir, que todo se irá viendo. Crear también espacios de aprendizaje colaborativo, al final es una herramienta que nos ayuda a que todos estemos más conectados dentro de una sociedad y la cultura. Y como hemos dicho, como todo en la vida, debemos de llevar a un equilibrio, porque, como hemos comentado, es una herramienta más y no nos podemos volver locos con la inteligencia artificial, porque a día de hoy se vuelven un poco locos. Con cabeza, equilibrio, y lo que se pueda realizar, se realiza. Si no, se sigue investigando e informándose. Así que esa pregunta la dejo yo aquí en el aire de cómo pueden al final los museos aprovechar ese potencial de la inteligencia artificial sin comprometer su autenticidad y la misión cultural. Así que, bueno, nada más. Por aquí me tenéis por el correo electrónico, como he dicho, por el tema de las redes sociales. Sobre todo estoy bastante activa en Instagram. Junto a la Cámara de Arte subimos información y actualizaciones de reconstrucciones virtuales y de obras artísticas míticas que le damos movimiento a través de la inteligencia artificial, para que así de esa forma conecte la sociedad, ¿no? Un poquito más con las obras. Sobre todo agradeceros a vosotros, los asistentes, por estar tan enganchados, y sobre todo los talleres han salido dentro de lo que cabe muy bien, ¿eh? Han salido dentro de lo que cabe muy bien. Sobre todo también a Iván, muchísimas gracias, y al museo por contar conmigo. Ha sido todo un placer. Bueno, no sé si hay... ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta relacionada con la inteligencia artificial? ¿Nadie? ¿Cómo hemos intervenido durante...? Sí, hemos estado hablando realmente. Bueno, pues a mí me gustaría exponer un Sí. caso práctico que tiene que ver mucho con nuestra identidad del Museo de Semana Santa. Me gustaría preguntarle la posibilidad de poder reconstruir una pieza procesal, una pieza devocional. En la Semana Santa de León hay una pieza importantísima que es una piedra de Luis Salvador Carmona, que se llega a quemar en los años 50. Se hace una restauración de esa pieza en los años 50 y el resultado, y más por el paso de las décadas, seguro que el público cofrade sabrá qué pieza es,
difiere mucho de las obras de esa iconografía que ese autor hizo en el siglo XVIII. Obras muy similares en iconografía, que están perfectamente conservadas y que difieren mucho de cómo ha llegado esa pieza a nuestros días, por ese incendio, por esa restauración, con esos criterios de aquellos años. Y bueno, siempre hay una duda, sobre todo para los cofrades, cuando conocen la piedad de San Martín, la piedad de Minerva, con la piedad de Salamanca. Dos obras del mismo autor, casi del mismo año, y que difieren mucho, sobre todo en los valores de color y policromía. Nosotros utilizamos la inteligencia artificial, le informamos, la adiestramos en cómo era la obra de Luis Salvador Carmona, cómo eran las policromías de Luis Salvador Carmona. ¿Podría recrear sobre lo que queda de esa escultura cómo hubiera sido en origen? Seguramente lo que estamos hablando, si tiene información previa de manera exacta, los propios expertos podrían utilizar la inteligencia artificial para llegar a ese origen, pero como hemos comentado, muchísima información. Porque si no hay información clara y específica, la inteligencia artificial, como hemos visto en los ejemplos, se va a ir por las ramas. Hay una fotografía, ¿no? Por ejemplo, hay material fotográfico. Blanco y negro, antigua, se podría trabajar un poco. Se puede trabajar a lo mejor del escaneo digital de una pieza que esté conservada y aplicar esos metadatos a la reconstrucción de esa pieza. Sí, si le metes, por ejemplo, la información que tengas histórica y luego escaneas lo que tú comentas, la pieza, y le vas informando cada vez más, puedes que se vaya acercando. Pero como tú sabes realmente toda la información que tiene la pieza, vas a saber dónde va a acertar y dónde no. Al final, lo importante es esto, ¿vale? Porque como hemos comentado, es una herramienta que te puede ayudar muchísimo o lo puede chafar todo. Pero con el objetivo de hacer entender a la gente cómo era esa pieza antes del incendio. Exactamente, claro. Con el objetivo de, al final... No para sustituirla, no estamos haciendo... No, para acercar... Ayudar a la gente a entender la pieza, a comprenderlo, sobre todo a conectar con la pieza. Pero como hemos comentado, sin llegar a un falso histórico, porque si al final introduces datos que no son... falso histórico ya es un falso histórico. Pero bueno, dentro de cabe, contra más estés conectado con la historia de manera verídica, perfecto. Y a partir de ahí lo trabajas para acercárselo al público. El trabajo del humano es darle buenos datos. Y la Exacto. Trabaja sobre eso. Exactamente. Lo más importante al final, ¿quién ha creado la inteligencia artificial? Los humanos. ¿Vale? Entonces, al final es una herramienta que nosotros no hemos creado. Pues poquito a poco tienes que ir añadiendo más información. Y tú vas a saber dónde decir, pues aquí he acertado totalmente. Bueno, pues lanzamos al guante, a ver si lo quieres recoger. Vamos a recoger nosotros, pisa. Bueno, pues no hay ninguna pregunta más, ninguna aclaración. No sé si algo queda algo en la sala. Pues muchas gracias, Celia. Bueno, pues otro aplauso para Celia. Y bueno, por parte del museo ya cierro el acto, daros las gracias a todos vosotros por venir, por ser fieles a esta cita de los viernes, aunque ya fuera de nuestro programa intenso de Cuaresma, ahora estos meses de verano, de calor, pues estamos teniendo actos puntualmente para que podáis venir a este museo estos viernes a las 8, cambiamos el horario, pusimos a verano, trabajamos a las 7:30, ahora trabajamos a las 8 para estas citas. Como veis, seguimos ampliando el espectro, abriendo el abanico de temas, de técnicas, sobre todo de actualidad. Creo que lo que nos ha puesto Celia es de una rabiosa actualidad y nosotros, aunque somos un museo de obras que parecen antiguas, aunque no lo son, intentamos informar a nuestros visitantes y a nuestros colaboradores y a los amigos del museo en qué es lo que está trabajando a día de hoy para esa inteligencia artificial aplicada al museo. Esperemos que en algún día se empiece a aplicarlo a nuestra colección. Así que yo creo que nos han dado muchas ideas, así que culpables de eso. Así que, sin más, dar las gracias. Esta ponencia, taller, charla se está grabando, estará disponible en nuestro canal en los próximos días, gracias a nuestra compañera Marta. Y tenemos que seguirnos en nuestras redes sociales, en el Facebook, como he dicho, en nuestra página web. Y bueno, el mes que viene tenemos otra cita, de la que adelantaremos de qué se trata, pero también será temas de actualidad relacionados con la divulgación de arte y el patrimonio de las cofradías hernández. Así que estar atento a nuestras redes sociales, que os informaremos y os convocamos para el próximo mes. Sin más, Celia, vamos a dar un poquillo presente, no es gran cosa, pero bueno, queremos dar tu detalle que tenemos con toda la gente que viene aquí a hablarnos, a explicarnos y a educarnos, que has hecho una muy buena educación con todos nosotros, así que vas a hacer el favor. Es un pequeño reconocimiento para que tengas en tu archivo personal de haber pasado por nuestro museo. Es un pequeño diploma que para Celia de su participación hoy aquí, que bueno, pues nada, pues es un placer y muchas gracias. Muchísimas gracias.
Pues gracias, luego ya está la próxima. Muy bien.